Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En los últimos días ha sido anunciado por nuestro gobierno en Gaceta Oficial las medidas tendentes a mejorar las pensiones de los jubilados y de otros sectores de las personas que reciben pensiones en el país, y también pues las nuevas medidas que se han tomado en el sector presupuestado para redistribuir el fondo salarial en beneficio de los trabajadores de este sector. Sobre esas dos importantes medidas, sus implicaciones económicas y financieras, el impacto que debe tener en nuestra población y también cómo se van a implementar, pues estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios de nuestro país, y ya panelista habitual en nuestras mesas redondas. También me acompaña esta tarde Julio Antonio Pérez Álvarez, director de Emisión y Valores del Banco Nacional de Cuba, Benito Rey González, director general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en nuestro país, y el compañero José Antonio Pérez Pérez, miembro de la comisión organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy, información de primera mano para toda nuestra población, especialmente para los jubilados, pensionados y trabajadores del sector estatal. Hoy en la mesa redonda. En la provincia de Santi Espíritus, más de 68.900 personas resultan beneficiadas por el incremento parcial de las pensiones a jubilados y pensionados del régimen general y los regímenes especiales de seguridad social. Más del 92% de los jubilados serán beneficiados en Pinar del Río con este incremento en las pensiones. En correspondencia con la política del Estado cubano de atender a los sectores más vulnerables, se ejecuta en Santiago de Cuba el incremento parcial de pensiones. Hoy en la mesa redonda. Bueno, y antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, les propongo, como es habitual, pues iniciar nuestro programa con la sección La Noticia del Día. Hoy se ha estado desarrollando, en este minuto se está desarrollando la cumbre entre Putin y Trump en Alaska, discutiendo el tema de Ucrania y otros asuntos de interés entre estas dos grandes potencias. El presidente Vladimir Putin llegó hoy a Alaska en horas del mediodía de esa zona del mundo y fue recibido por el presidente estadounidense Donald Trump, con quien de inmediato pues, se dirigió a desarrollar conversaciones oficiales como habían sido acordados desde hace apenas una semana. Según las informaciones, la reunión que transcurrió primero en un formato reducido se extendió por más de 2 horas. Las noticias hace unos 15 minutos señalaban que las negociaciones en formato reducido han terminado, según información del Kremlin, y también se señalaba que pronto comenzarán una conferencia de prensa los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Hay mucha expectativa sobre los resultados de este encuentro. El presidente Trump había declarado hace unos días que en los primeros 5 minutos de su encuentro se daría cuenta de si era relevante o no esta reunión. Al parecer, esas más de 2 horas de encuentro dan la medida de que transcurrieron pues en una vía, pudiéramos decir, amigable estas negociaciones, aunque hay que ver sus resultados finales, repito, que estarán dándose a conocer en conferencia de prensa. Según las informaciones, pues lo que está ocurriendo hoy puede dar paso a una posterior reunión en la que participe el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. El presidente Trump ha dicho que después de esta reunión estará conversando con los mandatarios de Europa para informarles sobre la misma y también con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay que ver, como señalaba, qué puede pasar inmediatamente que concluya esta reunión y que se den a conocer
pues los resultados de esta cumbre entre Putin y Trump, que ha transcurrido en Alaska, llena de todo simbolismo. Por cierto, el canciller ruso Sergei Lavrov llegó allí a territorio de Alaska antes del presidente Vladimir Putin y antes de que se pusiera su traje de protocolo, pues aterrizó en Alaska con un pullover que decía CCCP, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo muy simbólico y significativo que ha llamado la atención previa a esta reunión. Así que está esperándose esta conferencia de prensa. Si hay detalles antes de que se acabe nuestra mesa redonda, pues le estaremos dando información a nuestro pueblo sobre esta cumbre que ha transcurrido en la jornada de hoy. Así comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de cómo se implementarán las nuevas medidas que benefician a jubilados, pensionados y trabajadores del sector presupuestado. Bueno, y el pasado 31 de julio en la Gaceta Oficial se publicaba la resolución 14 del 2025 de la ministra interina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se daba a conocer la decisión ya anunciada anteriormente de incrementar las pensiones por edad e invalidez inferiores a 4.000 pesos. ¿Cómo se puede tomar esta decisión en medio del complicado contexto económico, financiero que tiene nuestro país? ¿Cómo se ha llegado a este propósito de beneficiar a las personas, podríamos decir, que más difícil lo están pasando en medio de estas condiciones? Sobre eso me gustaría, ministro, comenzar hablando en esta mesa redonda. ¿Cómo el gobierno pudo, en medio de estas condiciones, llegar a esa solución que, si bien por supuesto no resuelve todos los problemas, pero constituye un alivio para las personas que estaban en situación más desfavorecida en el país? Sí, saludos Randy para ti y para toda la teleaudiencia que nos acompaña. Primero agradecer a la mesa por poder comunicar sobre el inicio de una de las medidas que sabemos que tiene un impacto muy favorable a toda la población, pero en un sector específico como expresión de la atención priorizada a aquellos también como un reconocimiento por todo el periodo de trabajo, de labor que han tenido, que son los beneficiados de la seguridad social. La seguridad social es uno de los sistemas más nobles, más humanos, que respalda el presupuesto del Estado. Precisamente es uno de los presupuestos que en específico de la seguridad social ha tenido incrementos sostenidos en los últimos años, y esto está en correspondencia también con la dinámica de nuestra población, el envejecimiento natural que va teniendo y también que más personas arriban a esta edad de jubilación. El régimen está establecido en la Ley 105, tiene toda una base legal y de una amplia protección a todos los trabajadores en términos de seguridad social por conceptos de edad, de invalidez, por causa de muerte, es decir, que se benefician no solo el trabajador, sino también los familiares que dependen del mismo, que tienen esa relación, y se les protege también en ocasión de la muerte del trabajador. Es una partida de miles de millones, ministro. Sí, vamos a referir la demanda extraordinaria de recursos que requiere sostener esta medida. Primero queremos compartir que es una medida que ha sido muy pensada, razonada, y que solo ahora que tenemos una mejor posición desde el presupuesto, que es la fuente natural, la vía para lograr el financiamiento de esta medida, del funcionamiento, la sostenibilidad de todo el presupuesto de la seguridad social, pero en esta demanda de incremento. Es un programa universal para todos estos trabajadores que adquirieron estos derechos, y luego veremos el impacto que tiene, el alcance, con los detalles que nuestro colega del Ministerio de Trabajo hará sobre todos los beneficiados, las cuantías, etcétera. Y esta medida la podemos aplicar ahora después de un estudio por mucho tiempo de la evolución, el comportamiento que tiene el resultado de nuestro presupuesto. Pues no podemos tomar una medida que no tenga sostenibilidad, que ese financiamiento que se pone con carácter extraordinario, que sabemos que es lo que podemos hacer en estos momentos, donde tenemos una discreta recuperación del balance presupuestario. Nosotros hemos traído algunas diapositivas para mostrar cómo en los últimos años, en una serie desde el 2021 a la fecha, hemos logrado de manera consciente, respondiendo a un programa de estabilizar los equilibrios macroeconómicos en nuestra economía, una economía con tensiones, con bajos niveles de crecimiento, con retrocesos incluso en determinados periodos, y en un presupuesto que se ejecuta con tensiones financieras.
con poca disponibilidad de los recursos financieros, pero donde marca como principio es la prioridad de en qué gastos sociales vamos a ir ubicando esos recursos. Hemos tenido una recuperación en cuanto a la reducción de los valores nominales del déficit fiscal. Recordemos que en la asamblea antes pasada, en el año 2023, anunciamos o se aprobó un déficit en una magnitud considerable, con un crecimiento para responder, crecimiento de los gastos de los programas sociales de educación, de salud, de cultura, deporte, para responder también a demandas que se tenían desde el sector empresarial. Y también tuvimos un compromiso de ir reduciendo con un programa de manera estudiada, también convocando la disciplina fiscal de todas las instituciones, organismos, los órganos de la administración local a tener un mejor desempeño en el uso de ese presupuesto. Y eso lo hemos logrado. Recientemente, en el mes de julio, ante nuestra asamblea, hicimos la liquidación oficial del presupuesto del año 2024 y tuvimos la satisfacción de mostrar resultados discretos, pero que mejoran ese valor nominal. Y además hemos logrado también transformar la estructura del presupuesto y una distorsión que veníamos arrastrando desde hace unos cuantos años por prioridades que debimos dar a determinados conceptos de gasto, y es que hemos mejorado la relación de los ingresos corrientes con los gastos corrientes. Es decir, el balance en la cuenta corriente del presupuesto que indica cuánto consumimos, es decir, el gasto más inmediato, eso lo hemos reducido. Y ya veremos también que en este año tenemos un resultado positivo. Esto nos pone en mejor posición para favorecer el crecimiento económico, la estabilidad de la ejecución presupuestaria, la sostenibilidad del endeudamiento, porque aún cuando hemos mejorado todavía seguimos siendo tenemos un presupuesto que es deficitario y tenemos que acudir al sistema bancario para cubrir la demanda de financiamiento que los ingresos propios no lo logran. Y ahora que hemos logrado estos resultados, hemos reducido el déficit fiscal, y lo más interesante es que también se ha disminuido la relación entre el valor del déficit y el valor de la economía, es decir, del Producto Interno Bruto a precios corrientes. Hemos logrado una reducción en este año 2024 en relación con el periodo anterior de 6.5%. Randy, insisto, esto es un trabajo que no solo compete al Ministerio de Finanzas, compete a todos los organismos de la Administración Central del Estado, compete a todos los grupos empresariales, al esfuerzo fiscal que se realiza por todas estas instancias y también a los contribuyentes. Pues tenemos que reconocer que la mejora de este resultado está marcada por el incremento de los ingresos. Y sabemos que tenemos brecha, que tenemos limitaciones también en la gestión fiscal, en la gestión de los ingresos, pero se trabaja intensamente para fortalecer toda nuestra capacidad, primero, de tener un mejor control y en segundo lugar, pero también como prioridad, en incrementar las producciones, en incrementar los bienes, los servicios, que es lo que nos van a dar un valor mayor en la economía y una mejor capacidad de captar ingresos y redistribuirlos con este criterio de prioridad. Es por eso también este mejor desempeño es lo que nos da la posibilidad de esa medida que ha estado estudiada por varios momentos, que tiene una demanda importante de recursos. Estamos hablando de más de 25.500 millones de pesos que nos demanda para un año atender un incremento que es parcial. Es un incremento parcial a todos nuestros pensionados con ingresos o pensiones inferiores a 4.000 pesos. Y es una cifra importante. Luego veremos los detalles. 500 millones, de usted, que se suman a los miles de millones que yo le decía. Exactamente, a más de 55.000 millones que ya tenemos considerados para este presupuesto. Y lo estamos haciendo donde también tenemos demandas en otros sectores como la salud, la educación, que requerimos incrementar su calidad, la ampliación de estos servicios, pero se ha tomado una decisión, es un punto que está en la agenda de gobierno y con prioridad, también con ese sentido de responsabilidad, de reconocimiento al desempeño, lo que han contribuido todos estos trabajadores que ahora disfrutan de su jubilación. Se hace ese incremento parcial, sabemos que no es suficiente, pero es lo que estamos en estos momentos en condiciones de realizar. Y hablamos de que es una medida que tiene un carácter gradual, porque este resultado tiene que profundizarse, tiene que tener un crecimiento en la medida que todo el entorno económico y el desempeño de nuestro presupuesto nos permita lograr redistribuciones mayores y asignaciones superiores para este presupuesto. Los resultados que hemos comentado tienen una confirmación en el desempeño del presupuesto de este año 2025. Hemos consolidado los sistemas de trabajo, se han afianzado, se han consolidado también medidas de carácter tributario que están potenciando los ingresos.
con la aplicación de impuestos especiales, el desempeño de la administración tributaria, donde se ha sido más riguroso en las acciones de control, en las fiscalizaciones, conscientes que queda mucho trabajo por hacer en este sentido, pero hemos logrado una mejor captación de los ingresos. De hecho, ya tenemos un sobrecumplimiento para la fecha de más de un 4% en los ingresos, y esto nos pone en un balance superior a lo que teníamos previsto. Tenemos los cierres parciales de este mes de julio, que recientemente culmina, y estamos registrando un déficit presupuestario. Esto nos pone en mejores condiciones para adoptar medidas de esta naturaleza. Esto significa que es una medida, como usted decía, que el gobierno ha venido analizando durante mucho tiempo. Recuerdo que en varias ocasiones, tanto el presidente como el primer ministro han hablado de que esa era una decisión de gobierno, que había que estudiarla, que había que buscar las condiciones favorables, y ha llegado ese momento por todo ese esfuerzo, sobre todo por ese programa de estabilización macroeconómica que se ha adoptado para poder mejorar también nuestra situación económica general, ¿no? Es así, Randy, es que una medida de esta naturaleza es un gasto sistemático. No es un gasto que se hace por un momento, por una sola ocasión, sino que es una decisión, este incremento parcial de las pensiones, que tiene sostenibilidad en el tiempo. Es un gasto que repite, estamos hablando incluso casi de la mitad de lo que hoy estaba previsto, como decir, un incremento de casi un 50%. Tiene un 30% de incremento en los gastos. Y eso es una demanda adicional, que lo tenemos que lograr con una mejor captación de ingresos hacia el presupuesto. Y tenemos que verlo como que no es una medida aislada. Estamos hablando de un incremento en un gasto presupuestario, pero tiene que soportarse también con otros objetivos o el desarrollo de otros objetivos que están en el programa de gobierno, que tributan al incremento de las exportaciones, el incremento de la producción de alimentos, de la manufactura. Pues precisamente estamos incrementando los ingresos en manos de un sector de la población, y esto tiene que tener una correlación, tiene que estar equilibrado con mayores ofertas de bienes y servicios que nos mantengan ese equilibrio y la capacidad adquisitiva, o den respaldo a ese incremento del valor nominal para la capacidad adquisitiva de la población. Y también la importancia que tiene, ministro, el hecho de que esa otra parte de la seguridad social, que es con la que contribuyen los trabajadores, tanto del sector estatal como del sector no estatal, también sea parte de esa expresión de la voluntad cívica, ¿no?, de nuestra población. Así es, Randy, así mismo. Parte de esta decisión, que yo creo que tiene componentes esenciales y que sobre todo ha causado, pues, por un lado, mucha expectativa, pero por otro lado también dudas de cómo es que se va a aplicar. Por eso yo les propongo hacer un breve alto para conocer más de cerca cuándo y cómo se va a desarrollar este proceso. Según la disposición, a partir del 20 de agosto se aumentarán en 1.528 pesos las pensiones por edad e invalidez total para quienes percibían hasta 2.472 pesos, incluyendo pensionados de los Ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un incremento parcial, porque no se suben todas las pensiones, sino solamente de todos los beneficiarios que hoy cobran hasta 4.000 pesos. Está protegidos todos, está garantizada la protección a todos los jubilados y pensionados de cualquier régimen de la seguridad social, tanto de los regímenes general como de los regímenes especiales. Los jubilados y pensionados que hoy tienen una pensión de 1.528 pesos, se le incrementa 1.528 pesos, y este cálculo se hace a todos los que reciben un ingreso inferior a 2.472 pesos. Los que exceden de 2.472 pesos se lleva hasta 4.000 pesos. Quiere decir que no todos van a incrementar en 4.000, pero sí todos van a tener un incremento. En el caso de las pensiones por causa de muerte, como las que reciben hijos menores de 17 años, viudez y otros beneficiarios, según la Ley 105 del 2008, el aumento se aplicará en función de la pensión original del trabajador fallecido. En el caso de las pensiones por muerte, quiere decir que la persona que recibe la pensión no fue quien generó la pensión, sino que la adquiere por un familiar, en estos casos fundamentalmente es el esposo o los padres. El cálculo se le hace a la persona que generó la pensión, o sea, al causante, que en este caso es el familiar fallecido, y se le aplican los porcientos establecidos en la ley, que es el 70% para una persona, el 85% si son 2 personas, y si son 3 personas o más es el 100% de la pensión. Y en el caso de las pensiones que se unen
O sea, la unificación de pensión, que son las personas que generaron una pensión, pero que a su vez adquieren la pensión de un fallecido, de un familiar fallecido. El cálculo se le hace, como mismo expliqué anteriormente, al total del monto de las pensiones bonificadas, siempre para llegar hasta 4.000 pesos, que es la cifra que se tuvo en cuenta. Más del 92% de los jubilados serán beneficiados en Pinar del Río con este incremento en las pensiones. Aunque la medida entra en vigor, o sea, el cálculo está establecido, el incremento está establecido para el mes de septiembre, se hace efectivo en agosto, porque el pago de las jubilaciones y las pensiones se hace de manera anticipada, por lo que las personas a partir del 20 de agosto, o sea, el próximo 20 de este mes, ya pueden ir a recibir, todo el que va a recibir este beneficio, su pensión bonificada. Y bueno, las agencias pagadoras, que en este caso son los bancos, Cadeca y Correo, tienen establecido cómo tienen organizado el proceso para que todo fluya de manera efectiva. El presupuesto está en la provincia y es efectivo, la provincia cuenta con él y está garantizado a través de Trasval que llegue a todos los municipios antes de la fecha de inicio del pago. El monto monetario sufragado por el presupuesto del Estado supera mensualmente los 100 millones de pesos para garantizar lo establecido en la Resolución 14 de 2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde Pinar del Río, Alain Alonso Graverán para la Mesa Redonda. Bueno, elementos importantes en este reporte desde Pinar del Río que nos sirven para hablar con el director general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el compañero Benito Rey González. Benito, esta medida anunciada por nuestro gobierno y refrendada en esta resolución del Ministerio, sin dudas tiene un impacto importante en una parte significativa de nuestra población, sobre todo cuando sigue creciendo el nivel de población que llega a la edad de jubilación, que por cierto ustedes recientemente ratificaban, se mantiene en la misma, en el mismo rango etario en nuestro país. ¿Ha habido antecedentes de este tipo de incremento parcial de las jubilaciones en el país? Sí, Randy, buenas tardes. El incremento ha existido desde el triunfo de la Revolución. El primer incremento registrado en el año 1982 fue para aquellas pensiones inferiores a 80 pesos. Después, a partir de esa fecha, han existido otros incrementos, los más significativos en el año 2002, 2005, en el 2008, en el 2019 y en el 2021, bueno, con la reforma general de pensiones y de salarios también del país. Y bueno, ahora volvemos a establecer este incremento parcial para llegarle, como bien se decía, al 88% de la vigencia de los pensionados del país y que beneficia a más de 1.570.000 pensionados. Cuando se habla de ese 88%, ¿a quiénes incluye? Ahí incluye las pensiones por edad, las pensiones por invalidez y las pensiones por causa de muerte. Cuando hablamos de pensiones por causa de muerte, hacemos referencia a la viuda o el viudo que adquiere el derecho por el fallecimiento del cónyuge, a los hijos que pueden ser huérfanos o menores de edad o incapacitados para el trabajo, y el padre o la madre que haya dependido también de ese trabajador o jubilado de la Seguridad Social y que haya dependido económicamente de él, por supuesto, adquiere el derecho también a la pensión. Quisiera también aclarar que no solamente se han hecho incrementos parciales masivos, se han seleccionado también recientemente, hemos tenido otro tipo de incremento a los héroes del trabajo a partir de una solicitud de la Central de Trabajadores de Cuba, a los científicos a partir de la labor que han realizado y que nos ha beneficiado con la lucha también contra la COVID en el país, las glorias deportivas. También se le han realizado incrementos parciales a sus pensiones, todas incluidas debidamente en el presupuesto que se planifica para el año siguiente. Ahí incluimos también el incremento de los internacionalistas. Estamos hablando de aquellos internacionalistas de la lucha contra bandidos, del ejército rebelde también, la lucha clandestina, y la homologación que tuvieron en el año 2022 los pensionados de los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ministerio del Interior. Es decir, siempre ha existido una planificación en el presupuesto porque, bueno, eso, como quiera que sea, demanda efectivo para aplicar las medidas. En este caso del que estamos hablando, se habla del 88% de los pensionados y, como usted señalaba, son los que están en el régimen general, los que tienen regímenes especiales también dentro de nuestro sistema de seguridad social. ¿Cómo se va a efectuar ese incremento? Porque hay algunas dudas, preocupaciones, realmente se ha dado información, pero creo que es un buen momento, ya que estamos a pocos días de que esto se haga
se haga efectivo. ¿Cómo va a ser ese incremento? Si nos pudiera ilustrar con algunos ejemplos de diferentes grupos de pensionados. Sí, por supuesto. Nosotros traemos también a disposición de la producción un grupo de imágenes que puede ilustrar cómo va a ser ese incremento. Decir, como bien explicaba en el video anterior la directora de Pinar del Río, es un incremento que comienza en la mensualidad de septiembre, pero que comienza con el pago adelantado que se hace en el mes de agosto. Estamos hablando que a partir del día 20... Los pensionados siempre reciben su pensión... Su pensión con anterioridad, siempre es adelantado. No es como el salario que se paga a posteriori. Exactamente. Entonces, en este mes comienza el día 20. No quiere decir que todo el mundo va a cobrar el día 20. El día 20 comienza el pago establecido por un calendario de pago aprobado por un grupo de administración de la Seguridad Social y que a partir de ahí cada institución pagadora establece un grupo de requisitos, un grupo de rangos para poder efectuar el pago. Que eso siempre se informa previamente a los jubilados, es decir, cuando en cada mes, cuántos días, son 2, 3 días, 5 días los que se destinan para el pago a los jubilados. Se mantiene ese calendario, podríamos decir, ¿no? El calendario de pago se mantiene a partir de esa fecha establecida y a partir de ahí entonces, como te decía, cada institución tiene los rangos de fechas establecidos también para el pago de las pensiones. Estamos hablando de que este incremento, como bien se decía, es un incremento parcial, pero casi abarca la totalidad de los pensionados. Estamos hablando de un 88%. Y del régimen general de la Seguridad Social estamos hablando de un 92% cuando se viene a hacer un análisis más puntual. Ahora, ¿cómo se va a realizar este incremento? Como lo establece la resolución 14 del 31 de julio del 2025, el incremento es de 1.528 pesos sobre aquellas pensiones que hoy tienen cuantías de hasta 2.472 pesos. Quiere decir que todo el que hoy cobra una pensión con cuantías de hasta 2.472 pesos va a recibir un incremento de 1.528 por encima de su pensión. Hay personas que duplican la pensión, pero no todos duplican la pensión. Claro. El que recibe 1.528, como recibe un incremento de 1.528, va a duplicar ese monto de la pensión y, por supuesto, todo el que está en ese rango recibe el mismo beneficio. Ahora, las pensiones entre 2.473 pesos y 3.999 pesos van a recibir un incremento de la diferencia entre la pensión que perciben hasta alcanzar la cifra de 4.000. Esos son los que van a cobrar 4.000 pesos. Ha existido dudas en la población, algunos piensan, no, voy a incrementar a 4.000 pesos, todos van a incrementar a 4.000, no. No, exactamente. No exactamente. Realmente el análisis fue con aquellas pensiones de hasta 4.000 pesos para beneficiar en alguna medida y unos incrementan 1.528 y por supuesto el resto va a llegar hasta esa cifra. Estamos hablando de las pensiones por edad e invalidez y las pensiones unificadas, que son los que van a recibir el beneficio de esta manera. ¿Por qué? Porque las pensiones por causa de muerte, como se explicaba, son pensiones adquiridas por el beneficio generado por un trabajador o un familiar fallecido que puede haber sido trabajador o haya sido pensionado de la Seguridad Social. La ley 105 es la ley vigente de Seguridad Social desde el año 2009. Esta ley establece las cuantías generadas por cada familiar fallecido según la cantidad de beneficiarios. Estamos hablando de que una persona que adquiere el derecho recibe el 70% de esa pensión que adquirió el trabajador o el jubilado. 2 beneficiarios reciben un 85% y 3 o más un 100%. Ahora, no todo el mundo recibe la pensión en las pensiones por causa de muerte en un solo medio de pago. ¿Por qué? Porque puede existir una viuda en una provincia y un huérfano en otra provincia. Entonces son medios de pago distintos porque, bueno, no reciben el mismo beneficio. Otros sí los reciben unidos. Entonces traemos algunos ejemplos para poder ilustrar la pensión por causa de muerte, que es la que más preocupación tiene porque no recibe el incremento de 1.528 ni se eleva tampoco a 4.000. Porque, como le decíamos anteriormente, se recalcula la pensión de ese trabajador o de ese jubilado fallecido para poder distribuir las cuantías a las pensiones. A los beneficiarios. A los beneficiarios. En el caso de la pensión por edad, estamos viendo en pantalla de que un beneficiario que hoy recibe 1.528 pesos va a recibir una pensión a partir del 20 de agosto de 3.056. Ese caso en específico va a duplicar su pensión. Un jubilado que hoy recibe 2.000 pesos de pensión va a recibir un incremento de 1.528 y cobraría 3.528. El que recibe 2.650, por ejemplo, que ya excede los 2.473 pesos, va a recibir una pensión ya ajustada a 4.000 pesos a partir de ese mismo momento. El máximo que pudiera recibir en este grupo es 4.000. En este momento es 4.000, que es el grupo que se ha decidido. Está por encima hoy de los 2.473 pesos. Exacto. Ahora, en las pensiones por causa de muerte,
Las pensiones por causa de muerte, como yo lo decía anteriormente, por ejemplo, el fallecido tenía una pensión de 1.528. Hoy la viuda que recibe 1.070 pesos, porque es el 70% de los 1.528 que recibía el causante, va a recibir una pensión de 2.140. ¿Por qué? Porque cuando cogemos y actualizamos la pensión del causante y le aplicamos el 70% que está establecido en la Ley de Seguridad Social, esa es la cuantía que va a recibir. Ese caso específico duplica también su pensión en estos momentos. Claro, porque al subirle 1.528, él cobraría 3.056. Exactamente. Pero a ella le corresponde el 70%. El 70%, que es lo que está establecido en la Ley de Seguridad Social. Claro. Lo mismo sucede cuando existen dos beneficiarios. Con el mismo ejemplo, hoy dos personas que reciben una pensión que puede estar en un mismo medio de pago o en medio de pago separado, el 85% de esa cuantía es 1.299. Que puede recibirse 1.299 por los dos beneficiarios o cada uno por separado recibir 650 pesos. En esos momentos, cuando se actualiza la pensión del causante, va a recibir ese núcleo o esas dos personas 2.598 pesos. Y cuando existen tres o más beneficiarios, es la totalidad de la pensión repartida entre la misma cantidad de beneficiarios que tengan el derecho. Lo mismo sucede con aquel que percibe una pensión de 2.650 y generó, por supuesto, para la viuda o para el huérfano o para una sola persona, con el 70%, 1.855 pesos, esa persona va a recibir a partir del mes de agosto, con el pago de septiembre, 2.800 pesos. O sea, este ejemplo que se está ilustrando en pantalla es para que tengan en cuenta cuál pudiera ser el incremento de la pensión que ellos están recibiendo. La pensión por causa de muerte es la más compleja porque, como les decía, recibe a partir de recalcular la pensión, como siempre se ha venido haciendo en cada uno de los incrementos que se han venido desarrollando en el país. Quienes la reciben saben exactamente cuál es el porciento que le corresponde. Ahora lo que tendrían es que aplicárselo a la nueva al nuevo cálculo de incremento de esas pensiones. Claro que sí. También tenemos establecido un grupo de canales para poder evacuar las dudas que tenga la población. Ahí en pantalla están los números del Ministerio de Trabajo, así como el correo electrónico al cual pueden acudir y las redes sociales de la institución. Especialmente en Facebook hemos recibido muchas solicitudes de aclaración de dudas y se haya sido evacuado también las dudas. Ahora, en cada provincia y en cada municipio hay una estructura también de atención a la población que está siendo activada o fue activada desde el momento que se anunció la medida y está también siendo publicada en cada uno de los medios locales para que se pueda acudir por la población para las dudas que puedan ofrecerse. También estamos contando con el apoyo de los trabajadores sociales, porque hoy están directo con la población, están en cada barrio, en cada lugar. Se le ha instruido a ellos exactamente, se han capacitado y se le ha brindado también información para que puedan evacuar las dudas y que esa persona no tenga que trasladarse a un departamento de seguridad social o a una dirección de trabajo, o si no tiene un teléfono no pueda, por ejemplo, evacuar su duda. Entonces están creadas todas esas condiciones. Estamos hablando de un pago que es normal, es transparente. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que hay un volumen mayor de efectivo y un volumen mayor, por supuesto, de pensiones en los beneficiarios, pero el proceso es transparente. Es lo mismo que todos los meses sucede, se prepara el pago, se envía a cada uno de los territorios y comienza en la fecha que están establecidas para el pago de las pensiones. Como ya decía, son, pudiéramos decir, tres pagadores de las jubilaciones, los más recurrentes, ¿no? Correo, Cadeca y los bancos. ¿no? Y los bancos. Y estarán listos a partir del 20 entonces para asumir esa tarea. Sí, por supuesto. Ahora, hay una, yo quiero volver a la precisión, Benito, para que quede claro para los jubilados, para los familiares. No se trata de un incremento de pensión expedito hasta 4.000 pesos, sino que se trata de cifras que están fijadas para cada uno de los tramos. Si lo podemos volver a recordar, yo creo que sería bueno para quienes nos están escuchando. Sí, claro, por supuesto. Siempre es bueno poder aclarar estas dudas que pueden causar, y el que no ha tenido la oportunidad de haber iniciado la transmisión con nosotros pudiera también aclararse. El incremento, como se decía, es un incremento parcial de las pensiones que hoy se reciben hasta 4.000 pesos. Entonces, ¿en qué consiste el incremento?
reciben un incremento de 1.528 pesos todos los pensionados que hoy reciben cuantías de hasta 2.472 pesos. O sea, la pensión que tienen más 1.528. Los que reciben pensión entre 2.473 y 3.999 pesos incrementan hasta 4.000 pesos. Son los que van a cobrar 4.000 pesos. En el caso de la pensión por causa de muerte, a partir de recalcular la pensión del familiar fallecido que generó derecho a esa pensión, entonces se recalcula y se redistribuye esa cuantía en correspondencia con los porcientos establecidos según la cantidad de beneficiarios que tenga la pensión. Bueno, te agradezco mucho, Benito, que lo haya repetido, porque creo que ese es uno de, podríamos decir, un poco el pollo del arroz con pollo de la explicación, porque al final muchas personas, algunas con duda, otras con la expectativa de finalmente cuánto voy a recibir el próximo 20 de agosto, y también ese elemento importante, que aunque se había dicho es un incremento de la pensión de septiembre, sí. Lo que pasa es que las pensiones, las personas las cobran por adelantado. Por adelantado. Y por eso entonces se paga ahora, a finales del mes de agosto. A partir del próximo 20, es decir, lo que quedan son unos días ya para que los jubilados, los pensionados, disfruten de este incremento parcial acordado por nuestro gobierno y refrendado en esa resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo se ha preparado la banca cubana para esta jornada que comenzará el próximo día 20? De eso les propongo conocer en breve acá en nuestra mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. En la provincia de Santi Espíritus, más de 68.900 personas resultan beneficiadas por el incremento parcial de las pensiones a jubilados y pensionados del régimen general y los regímenes especiales de seguridad social. El territorio se encuentra listo para la implementación de esta medida. En este sentido, se han desarrollado reuniones multisectoriales, videoconferencias, asesorías, capacitaciones y establecido estrategias para el éxito de la tarea. Hemos también capacitado a los trabajadores sociales, los cuales también van a jugar una función importante a nivel de comunidad y a nivel de los centros de pago, ya que tendremos una persona capacitada en cada centro de pago. Hay que decir que el correo tiene una nómina con nombre y apellido, o sea, nominal, de todos los pensionados que cobran en las unidades de correo, y esta vez el Banco Central de Cuba y el Ministerio del Trabajo en cooperación van también a listar nominalmente todos los pensionados que cobran también en las unidades de banco, de forma tal que si no existiera energía eléctrica pudiéramos por ahí auxiliarnos de la nómina y saber en realidad cuál es la cuantía que le corresponde a cada pensionado y continuar ejerciendo el pago, aun cuando después se pueda pasar a la parte automática, o sea, introducir los datos, pero no se va a parar entonces la tarea si no tenemos la electricidad correspondiente. Más de 80 centros abrirán sus puertas para facilitar el pago a los jubilados y pensionados espirituanos. Entre ellos figuran Correos de Cuba y el Banco Popular de Ahorro, los que recibirán a más de 27.000 beneficiados respectivamente. Se suman las casas de cambio. Tenemos montado todas las unidades de correo. Contamos con más de 45 ventanillos y estaremos prestando en todas nuestras unidades el servicio en todas las unidades. Mientras haya un jubilado físico, ahí estará el trabajador de correo y ahí estaremos prestando nuestro servicio. Además de que contamos con todos nuestros carteros que van a prestar el servicio a domicilio, o sea, a la propia comunidad, casa a casa. Se ha hecho la revisión de los cajeros automáticos, la revisión de los PO. Se ha capacitado al personal nuevo porque en el banco hay mucho personal nuevo. En esta ocasión, como las pensiones van a ser mayores, se decidió por la dirección del banco que el primer día de pago jubilado, es decir, el día 20, comience el pago a las 6:30 de la mañana. Los 2 días restantes, 21 y 22, el pago comenzaría a las 7 de la mañana y las primeras 3 horas de servicio igual para atención a este segmento de la población. Que todo el efectivo está garantizado para pagar la pensión completa a todos los jubilados. No va a ser una parte de la pensión, se va a pagar el 100% de lo que cada jubilado recibe.
Lo otro es que el banco va a atender a todos los clientes, es decir, a todos los que tengan tarjeta de BanD, BanMe y BPA. Va a ser el servicio exclusivo, ya te dije, en las 3 primeras horas y van a cobrar todas las tarjetas. En el caso de la nómina electrónica, también se le va a pagar a los jubilados que siempre han cobrado con ese servicio y que ahora están migrando a tarjeta magnética. La implementación de esta medida eleva el monto mensual de la seguridad social en el territorio a más de 92 millones de pesos. Desde Santi Espíritus, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y Santi Espíritu se ha preparado bien, será así en todo el sistema bancario cubano. De eso quisiera que nos hablara en esta mesa redonda el compañero Julio Antonio Pérez Álvarez, director de emisión y valores del Banco Central de Cuba. Julio, ¿cómo la banca cubana se ha preparado? Vimos Santi Espíritu, hay iniciativas, hay ideas, hay formas para facilitar que en medio de estas condiciones de apagones, de dificultades, pues se pueda hacer ese pago. ¿Cómo lo ha preparado el sistema bancario en todo el país? Sí, bien, Randy, un saludo al equipo de la Mesa Redonda, a los televidentes y radiovidentes que comparten con nosotros y escuchan, ¿no? Están presentes en esta transmisión. Debo decirles que 1.528 oficinas del sistema bancario y de Correos de Cuba van a estar presentes desde el primer momento del pago de jubilados con estas características que se han mencionado en el transcurso de toda la Mesa Redonda. Se ha asegurado, como primera medida, ya creo que lo decían en Santi Espíritu, se ha asegurado el efectivo en todos los centros estos que he mencionado. Se ha asegurado con el apoyo y la participación de las empresas también que nos ayudan en la logística, que hay que mencionar a Valores Celsa, en coordinación con todo el sistema bancario y especialmente también la oficina de Correos de Cuba. Este es un proceso que lo más importante hay que decir, que todo este cronograma existe, lo decía ahí en Santi Espíritu, existen las condiciones para enfrentar este incremento ya en estos momentos con la emisión de este dinero que se ha producido y que ya está en todas las provincias y en las sucursales, porque cuando se habla de banco tenemos que mencionar que participan sucursales, las cajas de ahorro y las cadecas que son parte del sistema bancario y bueno, las 600 oficinas de correos que también se incorporan con nosotros en esta tarea, que lo vienen haciendo así de todo, desde la historia que pagan. Aquí hay que mencionar que en el caso de las zonas de difícil acceso es algo que también hemos estado chequeando, que también hemos estado revisando con los territorios, porque si bien es complejo acceder a estas zonas de montaña, aquí hay que plantear, a partir de toda la información que se ha dado, que también los montos, las cantidades de dinero de efectivo que hay que manipular para llevar son superiores. Por lo tanto, esta es una de las características que hace esta operación más compleja. Por eso planteo insistir en que es importante, porque además es algo que hemos tenido como experiencia negativa en procesos de este tipo anteriores, y cuando digo pagos en meses anteriores, que hoy existe para enfrentar esta decisión de gobierno, para dar continuidad también como respaldo a esta decisión que se ha mencionado por el ministro, por la Dirección de Trabajo, en todas las provincias y en todas las localidades está este dinero, ese efectivo que necesitamos para enfrentar la tarea, diría como primero. Se mencionaba también el incremento de los horarios. Es decir, aquí se ha planteado, se han incluso ya evaluado en 3 videoconferencias que se han realizado con todo el país, presidida por la alta dirección del sistema bancario, con la alta dirección también de Correos de Cuba, que estos horarios son adelantando las horas de inicio y concluyendo más tarde. Es decir, yo creo que es algo que el sistema bancario en la historia lo hace, en algunos lugares. Aquí va también muy presente la característica de donde está la oficina que presta este servicio, pero en esta ocasión va a tener una expresión generalizada en toda la red de oficinas, como le llamamos nosotros, de centros de pago que realizan este servicio. Que sea mañana espirituana que a las 6:30 van a abrir el día 20. Sí, pero podrá haber un lugar que abran a las 6 y puede haber un lugar que por las condiciones que están creadas abra más temprano. Hay experiencias, Randy, en esto, incluso en años anteriores a las 6 de la mañana. Y usted sabe cuál es el impacto principal, que los jubilados, cuando vienen allá a hacer la cola, a recibir el servicio por lo regular en el horario de las 7, a las 8 de la mañana, y ven
que el banco está vacío, piensan que no se está dando servicio. Y cuando usted le dice que se incorpore, que entre, bueno, esa es una de las razones que a veces permite que no se hagan grandes acumulaciones. Yo ahí mencionar también que, lo decían también en una provincia, facilitar. Yo creo que en esto mencionar a Correos de Cuba, las oficinas de Correos de Cuba tienen el liderazgo en el pago a domicilio. Este sector de nuestra población, nuestros abuelos, nuestros padres, que algunos incluso están impedidos para llegar a la red de oficina o al centro de pago que le corresponde. Esta es una de las tareas que además queremos en el futuro inmediato, además con el ejemplo que lo está haciendo Correo, que también lo hagan las oficinas del sistema bancario. No tiene ninguna limitación, que también se sumen en próximas actividades que se realicen o próximos pagos y compromisos de pago. Hay que decir que las oficinas bancarias tendrán a disposición, y esto es importante porque lo han mencionado también en varios momentos, alternativas que permitan que no se detenga el servicio ante las condiciones que sabemos complejas que enfrenta hoy nuestro pueblo, que enfrentan todas las entidades económicas, que es la falta del fluido eléctrico. Estamos trabajando, se trabaja intensamente el esfuerzo que ha hecho hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque no es la nómina normal, tenemos que lograr, y es el objetivo, que en cada centro de pago el administrativo que ahí esté disponga o en un celular, o que disponga incluso que se puede imprimir de un listado que no limite y que no sea una razón para no hacer el pago a esa persona que a lo mejor llegó muy temprano, que a lo mejor incluso por su edad tiene algún padecimiento y ya ese tiempo que ha estado en la cola o esperando le puede afectar. Yo aquí destaco el papel que en esto las oficinas de correo están haciendo, y además que se está multiplicando en este nuevo compromiso que tenemos. Muy importante la sensibilidad y el papel de todos los administrativos y de todo el personal, por supuesto, del sistema bancario. Claro. Ahí hay que plantear también que en cada centro de pago, yo creo que es adicional por el peso, por la importancia que tiene esta actividad en este mes, en cada centro de pago va a existir, ya lo decía también una provincia, va a existir la presencia de un trabajador social. Y unido al trabajador social va a estar algún representante de la comunidad que conoce, sabe las características, conoce cómo se comporta esas personas. Y ahí el peso fundamental, Randy, más que todo, por la información y la orientación que debe ayudar para que este proceso sea un proceso que transite. Esa es la persona que más conoce al vecino, que más conoce a la persona que a lo mejor tiene más necesidad que otra persona de cobrar más temprano por razones X, y nos va a ayudar mucho, porque un administrativo, cuando entramos a tomar una decisión, ya empezamos a cometer tal vez cualquier error y que pueda verse de forma, diríamos, comprometedora. Hay que decir que igual estará acompañado en cada centro de pago, en cada localidad, un funcionario de instancia superior de los bancos y de correo. Eso es un proceso que se ha ido siguiendo. Aquí hemos tenido todo el apoyo desde el punto de vista de las autoridades de gobierno a nivel de cada localidad. Se establecerá un sistema por el trabajador bancario, la asistencia por el trabajador bancario de una persona designada para que ayude al proceso de cobro en los cajeros automáticos. Como usted conoce y como conoce nuestro pueblo, los cajeros automáticos, por razones de la misma situación económica, las mismas presiones desde el punto de vista para importar sus piezas, la cantidad de ATM, de cajero automático, como normalmente se le conoce, ha disminuido, pero el número de tarjetas no se le ha retirado a los beneficiarios que lo tienen, porque pueden para disponer de otros servicios. Por lo tanto, aquí ha existido también un compromiso que el pensionado tenga su tarjeta, que pueda incluso desde el punto de vista de la bancarización, el programa de bancarización, que tanto esta mesa redonda también nos ha ayudado, pueda disponer de hacer pagos en otro establecimiento. Por lo tanto, aquí es que estamos planteando con los cajeros. La presencia de un trabajador del banco ayudando a ese pensionado incluso puede hasta acelerar y hacer más rápido su proceso de extracción. Y la otra medida, a partir de que los recursos financieros, el efectivo se ha garantizado, que nos ayude a
desde el punto de vista a establecer un servicio de reaprovisionamiento de ese medio cuando se quede sin efectivo. Eso sería una de las razones. Yo destaco en la pregunta que usted me hacía y el reto que tiene el sistema bancario. Estas cosas se dicen así muy fácil, pero esto lleva todo un sistema de trabajo para que no falle nada de esto, funcione bien. Así, cómo poder reaprovisionar 2 veces del cajero, explicarle en ese momento a la población que espere que se está reaprovisionando el cajero automático. Es decir, que en este papel de la participación de la comunidad es también muy importante, porque eso ayudaría a que se alcancen los objetivos que nos hemos propuesto. Se ha trabajado en las últimas semanas, Randy, en la autopreparación. Lo mencionaba Santi Espíritu. No nos puede suceder, con toda la explicación que se ha dado en la mesa redonda y la que se está dando desde hace días, que un pensionado venga a cobrar y se le pague menos de lo que él espera que se le pague. Yo creo que en esto el sistema bancario, las oficinas también de correo, el sistema bancario, porque tiene la responsabilidad de asegurar este efectivo, es una de las premisas que nosotros tenemos que lograr y alcanzar para recuperar esa confianza. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido hechos de este tipo por la situación incluso de no poder asegurar todo el efectivo que en este sentido se demandaba. Pero hoy, como expliqué al inicio, está garantizado todo el efectivo que hace falta para enfrentar esos valores que el ministro y la Dirección de Trabajo ha planteado. Y por último decir también que en cada provincia, creo que se mencionó por el director general de Trabajo, y los organismos centrales que participamos en estas tareas, ahí estoy mencionando trabajo, finanzas, los correos, valores y CELSA por el papel que tiene en la transportación del efectivo y en la custodia en algunos lugares, y los bancos comerciales en toda su estructura, tenemos la responsabilidad de monitorear y darle seguimiento a las cuestiones que no nos estén saliendo bien en cada lugar. Si hay una queja, ¿qué pueden hacer las personas? Bueno, si hay una queja, aquí estamos, incluso se está poniendo en pantalla, tengo entendido, tener la posibilidad de poder disponer de una línea única de asistencia, que ya incluso se tiene por experiencia en el banco, que sus números son 822-622. Todos los días de la semana, entre los horarios de 8 de la mañana y 8 de la noche. Y además, yo creo que en esta ocasión lo incorporamos, es la vía de correo electrónico por el nivel ya incluso de dispositivos que se tienen y acceso a esta tecnología, con el correo electrónico atencionpoblacion@bc.gov.cu. Por lo tanto, esto es a nivel de Banco Central, pero es importante, Randy, que se conozca que el dispositivo, la organización que se ha logrado a nivel de provincia con todos los organismos y un puesto de atención a esta actividad, también con la información que se requiere desde el punto de vista, aprovechando todos los canales y los medios que existen en cada territorio. Lo más importante es que en cada territorio se conozca cómo se está actuando para poder alcanzar los objetivos de esta tarea. Yo por último quiero mencionar, Randy, que tenemos el compromiso que esta responsabilidad se cumpla como el pueblo espera de nosotros. Yo creo que esto no es una simple expresión, teniendo en cuenta que esta tarea la realiza y se está realizando próximo el 13 de octubre, que la banca cubana, la banca revolucionaria cubana, cumple 65 años. Yo creo que esta es razón y es una obligación, no que nos salga bien este pago ahora, sino que aprovechemos cualquier detalle que pueda aparecernos primero en este momento para que de aquí hasta el cierre del año sea una satisfacción de nuestros jubilados, sin dejar de reconocer que hoy el nivel de clientes que está accediendo a la banca cubana es alto, pero que en estos momentos, los 5 días del calendario de pago, nosotros alcancemos una mayor ocupación para que esto sea una respuesta en momentos como lo necesitan los pensionados de nuestro país. Si hay un cliente sensible, importante que tiene el banco, es esto. Es este tipo de usuarios, es estas personas que, por supuesto, reciben a finales de mes sus pensiones. Yo creo que hay que tener, como decía, una sensibilidad particular. De todas formas, una recomendación, Julio, que le preguntaría. Es decir,
las personas saben el día que le corresponde ir a cobrar. Pensando en la idea de que no vaya a ser que el 20, todo el mundo, por supuesto, con el tema del incremento, se aparezca en el banco. Hay una distribución. Sí, ¿no? Existe un calendario e incluso ahí está el peso importante de la información, de la comunicación a nivel de la comunidad, para que esto no desorganice lo que con mucha responsabilidad se ha estado planteando. Hay un calendario, se está dando información, los bancos comerciales en estos momentos están publicando por las redes, el sistema bancario cubano, el Banco Central está publicando con todos sus canales de información. El Ministerio de Trabajo, como explicó el director general de Seguridad Social, a nivel de provincia, a nivel de municipio, esta es una batalla, Randy, importante la que usted ha mencionado, pero que la tenemos que ganar, además de la información a todos los niveles, a nivel de la comunidad, a nivel de la base. Bueno, gracias, Julio. Y veamos también cómo en el oriente del país, en especial en Santiago de Cuba, se han preparado también para enfrentar esta jornada de pago incrementado de la jubilación a jubilados y pensionados de esa provincia del país. En correspondencia con la política del Estado cubano de atender a los sectores más vulnerables, se ejecuta en Santiago de Cuba el incremento parcial de pensiones, una medida que beneficia a miles de adultos mayores en la provincia. La acción forma parte de un programa nacional respaldado por el presupuesto del Estado, que busca fortalecer la protección social en medio de tensiones económicas. A partir de escuchar en la Asamblea Nacional la medida del incremento parcial de los pensionados de la Seguridad Social, nos trazamos la tarea de crear todas las condiciones básicas en la provincia para asegurar que la medida tenga la mejor calidad de implementación. Todas aquellas pensiones que ganan hasta 2.000 en los jubilados por edad e invalidez total, aquellas personas que ganan hasta 2.472 pesos, le va a ser incrementado 1.528. Y los que ganan desde 2.473 hasta 3.999 pasarían a 4.000 pesos. Dentro de las medidas está garantizar que el personal que va a atender a los jubilados esté a la hora exacta en el banco para que éste pueda abrir en el horario que está establecido. El horario establecido para eso es de 8 a 12, se va a atender en todas las sucursales bancarias solamente a los jubilados, es decir, prioritariamente a los jubilados. Cada sucursal bancaria tiene su efectivo y para ello también tiene que garantizar que el día antes todos los cajeros de línea, es decir, todos los prestadores de servicio al interno de las sucursales tengan su efectivo, amanezcan con su efectivo. No es que a esa hora de la mañana hay que habilitarlos, no, para evitar eso y que fluya bien el tema de la rapidez en la cola. El día antes tienen que estar habilitados todos. Está programando que se les pague a cada beneficiario de la Seguridad Social mediante un sistema de providencias o de autorizo por cuenta ajena de que si yo tengo a mi papá postrado, yo como hija le pueda cobrar. También estará un personal, trabajadores bancarios, orientando al jubilado, al pensionado, en caso de que tenga duda al operar su tarjeta con el monto que desee sacar. Yo estoy muy contenta porque el incremento es un beneficio para mí, para mi familia, para todos también, para todo el pueblo que esté en la misma situación como yo, que somos pensionados. El incremento parcial de pensiones en Santiago de Cuba reafirma el compromiso del Estado con la justicia social, la equidad y el reconocimiento a quienes dedicaron su vida al desarrollo del país. Las acciones coordinadas entre instituciones garantizan que el proceso se realice con transparencia y eficacia. Diego Harman e Irina Portuondo Miguel, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y esta semana también se daba a conocer un acuerdo del Consejo de Ministros que aprobaba la redistribución de inejecuciones del gasto de personal e indicadores asociados, más conocido como redistribución del Fondo del Salario para las entidades presupuestadas del país. ¿Cómo se ha podido tomar esta decisión? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se puede implementar? De eso hablaremos ahora en esta segunda parte, en este segundo momento de nuestra mesa redonda, porque es también un beneficio, en este caso, para los trabajadores del sector presupuestado del país. Ministro Vladimir,
¿cómo ha sido posible tomar esta decisión? ¿Cuáles son, podemos decir, sus implicaciones y quiénes serían los beneficiarios de esta medida? Sí, Randy, precisamente a través del acuerdo 10.199 del Consejo de Ministros, que en la Gaceta Extraordinaria 45, el pasado 11 de agosto, fue publicada y en similar fecha entra en vigor, es que se aprueba la redistribución, la autorización para redistribuir bajo determinadas condiciones las inejecuciones del fondo de salario o los gastos de personal, como se conoce, que incluye las remuneraciones al personal y también los tributos asociados. En este caso, de manera específica, el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución a la seguridad social. Las condiciones en que se adopta esta decisión son similares a las que ya explicamos, es decir, en condiciones objetivas de ejecución del presupuesto. Las que explicamos en relación con el incremento parcial de las pensiones. Tenemos una mejor ejecución del presupuesto que tenemos que seguir observando y precisamente cumpliendo el objetivo o con el objetivo de incentivar la permanencia, la estabilidad del personal en el sector presupuestado, es que se adopta esta medida, que también sabemos que tiene un carácter complementario. No estamos en condiciones de realizar en el país una reforma salarial en el sector presupuestado, que ciertamente ha quedado rezagado en relación con el sector empresarial, donde con base en el incremento de la productividad, de la rentabilidad, pueden tener incrementos de sus remuneraciones con toda la reglamentación que hoy está establecida a esos efectos, que son facultades que tiene el sector empresarial con base en su autonomía, que es algo que se ha potenciado. Y en base sobre todo a la producción, que es uno de los elementos que más se discutió ahora también en la Asamblea Nacional, cómo corregir cualquier discusión en ese sentido. Lo importante es salario contra producción. Pero hay variables que permiten, con mayor esfuerzo de esos colectivos, con mejores resultados, que tengan una mejor retribución al personal. En el caso del sector presupuestado, precisamente está determinado por la capacidad del presupuesto de garantizar esa remuneración y son capacidades limitadas. Sin embargo, dentro del enmarcamiento presupuestario, donde la partida de gasto de personal tiene una característica especial, son gastos directivos. Solamente pueden emplearse al margen de las facultades de redistribución, de administración que tienen los titulares de presupuesto. No pueden hacer otro uso que no sea específico de remunerar a su personal. Y precisamente por condiciones o factores del éxodo que ha tenido el personal en el sector presupuestado, también por la implicación que tienen las licencias de maternidad, subsidios, que son gastos, pero, o sea, remuneración al personal, pero que no se financian desde este fondo. Eso genera una acumulación de recursos que no se ejecutan en el ejercicio fiscal. Y se ha tomado la decisión de que de manera ordenada, y esto es importante, de manera ordenada, cumpliendo determinados principios, pueda favorecerse ese personal que está asimilando cargas de trabajos adicionales, está asimilando funciones de un personal que hoy no está presente o que no se da la cobertura, que no se completa todo ese personal. Y esto debe estimular precisamente la permanencia del personal que se requiere, calificado, profesional, en el sector presupuestado. Esta medida tiene alcance tanto para las unidades presupuestadas puras como para las unidades presupuestadas que se les ha aprobado un tratamiento especial, es decir, que tienen una capacidad de financiarse en parte con los ingresos que generan. O sea, a estos dos tipos de unidades presupuestadas. Y tiene alcance también para todo el personal con independencia de su categoría ocupacional, directivo, especialista, técnico, operario, para todo. Pero hablamos de que tiene que ser un proceso ordenado y para eso se exige, así lo establece el acuerdo del Consejo de Ministros, que debe aprobarse a cada instancia un reglamento que en su elaboración debe contar con la participación del sindicato, los representantes del sindicato. Y tiene que ser un reglamento que se parezca a cada unidad presupuestada, a sus funciones, las misiones que tiene, al nivel de completamiento de su fuerza de trabajo, y también debe cumplir o debe reconocer determinados elementos. Primero, la fuente. Todo este proceso debe partir de una evaluación objetiva de la capacidad, primero, de corroborar la existencia de un fondo o una ejecución de ese fondo de gasto de personal. La sostenibilidad que va a tener, esto nos va a determinar la periodicidad con que se va a realizar ese pago
y los requerimientos o requisitos para acceder o disfrutar de este beneficio de redistribución. Y en ello hay que tener en cuenta cuál es el personal que tiene mayor sobrecarga, la trascendencia que tiene, la importancia, la intensidad de su trabajo. Sería contrario al objetivo que persigue esta medida, este acuerdo, que hagamos una redistribución lineal a todos por igual, porque no se expresa con esa similaridad el esfuerzo que tienen que hacer determinadas áreas donde está faltando el personal o las que tienen una posición, una situación más crítica para poder enfrentar el cumplimiento de sus funciones. Por eso debe ser incentivar la permanencia, pero a partir también de la entrega, de la necesidad, el resultado también que se tiene en cada unidad presupuestada. Y requiere una evaluación sistemática, porque se trata de hacer uso de los recursos que están aprobados dentro del marco presupuestario. En caso alguno, la aplicación de este acuerdo puede generar sobregiros en la ejecución del presupuesto. Por eso, sindicato, administración, la responsabilidad que tiene el titular del presupuesto de evaluar de conjunto en sus consejos de dirección, no solo en la aprobación inicial de ese reglamento, sino una retroalimentación que mes a mes tiene que tener de cuánto, quiénes participan, cuál es la cuantía. No tiene que ser necesariamente mensual esta redistribución, tienen que tener la certeza de que están redistribuyendo una cuantía que no se ha ejecutado. Y bueno, se prevé... Usted que hablaba del titular, eso quiere decir que no es que la unidad presupuestada decide comenzar el proceso. Hay que crear condiciones. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba primero? Y segundo, ¿cuándo puede empezar a ejecutarse? Ya si hay 3 meses para crear las condiciones, hasta 3 meses, pero quien sea rápido y de conjunto con su sindicato, la administración prepare ese reglamento, se discuta con los trabajadores, corrobore que realmente tienen en ejecución, esto no es igual en todos los sectores, podrá empezar desde ya, porque el acuerdo entra en vigor o entró en vigor desde el propio 11 de agosto con la publicación en la Gaceta. Pero insistimos, Randy, requiere análisis, requiere evaluación y de hecho sabemos que esto es una medida novedosa. No tenemos una experiencia cercana en este asunto y además requiere, y así se prevé en el acuerdo, una evaluación trimestral que debe presentarse por escrito, fundamentada ante nuestro ministerio, para poder retroalimentarnos, evaluar de conjunto también hacia un perfeccionamiento de esta medida, que nos va a demandar también un mejor proceso de planificación de estos gastos dentro de los próximos presupuestos. Bueno, esa es parte de la dinámica, ¿no? Exactamente. Mientras más ordenado y rápido se haga, pues beneficio directo para los trabajadores, pero hay que hacerlo de una manera tal y como está concebido. Esta medida, al igual que la anterior, ha requerido y requiere de la implementación de medidas técnicas, organizativas, de capacitación del personal, de las áreas de recursos humanos, de los propios administrativos. Nosotros también hemos dejado nuestros contactos, tenemos los espacios de intercambio y de evaluación de la ejecución presupuestaria y ratificamos que estamos en la disposición y es nuestra responsabilidad, no solo desde el Ministerio, sino también de las direcciones provinciales, municipales, de finanzas y precios, de asesorar a todas las unidades presupuestadas, a los directivos que tengan alguna duda, alguna preocupación en este sentido. ¿Cómo lo va a hacer el sindicato? ¿De qué manera se va a implementar esta decisión? De eso lo haremos en breve acá en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. 25 años. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, como decíamos, el sindicato, la CTC, tiene un papel importante en todo este proceso. Pero antes de hablar con José Antonio, quisiera que Vladimir nos aclarara un tema, porque rápido algunos me escribieron. ¿Es para todos los sectores presupuestados, o sea, para todas las unidades presupuestadas del país? Muy interesante la pregunta, porque ciertamente esta medida tiene un alcance bastante amplio, pero no podemos obviar tratamientos específicos, puntuales, de prioridad que ya se han venido otorgando en años anteriores a determinadas entidades presupuestadas, a determinadas actividades que hoy son presupuestadas de órganos del Estado,
del sector de educación, de salud, que tuvieron en momentos anteriores una atención de incremento de las remuneraciones. Esos sectores o esas actividades presupuestadas que ya fueron beneficiadas no participan de la aplicación o no aplican este acuerdo. En este caso, en la actividad de salud y de educación, sí participarían aquellos trabajadores o sí podrán beneficiarse aquellos que tan solo tuvieron el beneficio del pago adicional por tiempo de trabajo, o sea, por permanencia en su puesto. Pero el resto, los que han tenido remuneraciones, índices de incentivos que se aprobaron con carácter específico, para esa actividad no les aplica en esta ocasión la redistribución del fondo salarial. Para ellos hubo un tratamiento puntual de prioridad específico que ya fue aprobado. Pero bueno, esa aclaración. Entonces, hablemos con José Antonio Pérez Pérez, miembro de la comisión organizadora del próximo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, que será el próximo año. Pero José Antonio, se sigue trabajando también desde la organización sindical por mejorar las condiciones salariales de empleo de nuestros trabajadores del sector estatal, y esta es una medida, por supuesto, que tiene un impacto positivo en los trabajadores del sector presupuestado. ¿Cómo la CTC ha acogido esta decisión y cómo ha trabajado para que se implemente de manera correcta en cada uno de los colectivos laborales? ¿Qué sugerencias, qué indicaciones se le puede dar también a los sindicatos de todo el país? Sí, buenas tardes. Hay que decir que en la elaboración de este acuerdo participó la Central de Trabajadores de Cuba, de conjunto con los organismos implicados, y en primer lugar quisiéramos significar la importancia de la preparación de los trabajadores, de los dirigentes administrativos, de los dirigentes sindicales sobre el contenido del acuerdo, ya que es una medida que no es general, que es parcial y que abarca los trabajadores donde se genere ese fondo y que lleva una explicación detallada de su contenido. Hay que ratificar que en la elaboración del reglamento interno participa la organización sindical, se analiza en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores y se incluye en el convenio colectivo de trabajo una vez aprobado. Y que en el momento de efectuar el pago, el monto a redistribuir y la cuantía a otorgar a cada trabajador se aprueba por los consejos de dirección de estas entidades presupuestadas de común acuerdo con la organización sindical, y se informa también a la Asamblea General de Afiliados como una manera de hacer transparente todo ese proceso. Y una vez analizado en la Asamblea y que haya consenso, se proceda al pago. Y también es oportuno referirnos a la importancia de lograr un plan y presupuesto del 2026 con la mayor objetividad posible, etapa en la cual nos encontramos en este momento, y se han dado las indicaciones de la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos para, en el transcurso del mes de septiembre, hacer un análisis de las cifras preliminares del presupuesto y el plan de la economía del 2026, donde es decisiva la participación de los trabajadores, no solo en el análisis del plan, sino de las propuestas para lograr mayor eficiencia, lograr mayores aportes desde el punto de vista de la producción, de las exportaciones y de los propios ingresos al presupuesto del Estado que permitan un avance en el próximo año. Y que la participación de los trabajadores se ratifica y está refrendada en el artículo 20 de la Constitución de la República, donde plantea que los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación y gestión de la economía, y este es un momento oportuno para incorporar en el análisis de esa asamblea esta medida. Y al propio tiempo también ratificar la importancia de su análisis sistemático con los trabajadores que permita una implementación correcta y sus resultados. Que sea transparente para los trabajadores, tanto la decisión que se adopte del reglamento como después a la hora de informar también cómo ese incremento se ha ejecutado según se determine, porque también es importante saber cómo se decide, si va a ser mensual, si va a ser cada 3 meses, es decir, hay un grupo de elementos que es importante que lo conozcan bien los trabajadores. Claro, por eso planteábamos que en la elaboración del reglamento hay que determinar los indicadores, la forma individual de distribuir el monto
y que no puede constituir después un gasto excesivo de ese presupuesto. Es decir, hay que dar un seguimiento a la inejecución por las causas que aquí explicó el compañero Vladimir, ministro de Finanzas, de que qué es lo que genera realmente un ahorro del presupuesto y que haya que redistribuir como salario a los trabajadores. Estamos hablando entonces, en este caso, Antonio, de un traje a la medida para cada uno de los colectivos. Sí, realmente el reglamento tiene que parecerse a la actividad y realmente a las condiciones que existan en la unidad presupuestada para distribuirlo a los trabajadores. Bueno, pues es importante la participación de los sindicatos y que cada vez más, pues también los colectivos laborales incidan. Bueno, como se decía, qué bueno que va a ser además en el proceso en que se está previendo ya el plan del año 2026, que es otra de las acciones importantes, donde necesitamos cada vez más la participación de los sindicatos, pero los trabajadores en particular, para los compromisos que hay que asumir de cara al desarrollo económico de la nación. ¿Cómo esto influye, cómo impacta en general en la economía cubana? A eso queremos dedicar los últimos minutos de la mesa redonda. Gracias, José Antonio. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, transformar nuestra realidad entre todos, así dice Cuadrando la Caja, y en esa transformación, ministro, hay siempre preguntas, y hemos estado viendo por estos días en las redes, personas que escriben, y hay preocupaciones también, ¿no? Además de, podemos decir, lo positivo con que ha sido recibida ambas medidas, en el sentido de que benefician a sectores importantes y de los que menos remuneraciones tienen en nuestra sociedad. A su vez hay preocupaciones de si medidas como esta no gravitan aún más en el déficit fiscal del país, no van en sentido contrario del plan de estabilización macroeconómica y si no pueden contribuir a elevar aún más la inflación que hoy tenemos. Sí, son preguntas que responden a toda lógica. De hecho, este es uno de los riesgos que tenemos identificados si no logramos una articulación de la implementación de estas medidas con otras que están concebidas en ese programa de gobierno para eliminar distorsiones, para reimpulsar la economía. De hecho, la posibilidad de iniciar la aplicación de estas medidas corrobora, es una expresión de la validez de ese programa. Lo podemos hacer ahora porque hemos transformado en su implementación en el transcurso de prácticamente un año, mejorado los indicadores macroeconómicos. Tenemos un resultado presupuestario que es más favorable a lo que teníamos planificado, tenemos un mejor desempeño de los ingresos, reconociendo aún todas las limitaciones que tenemos, que no estamos movilizando todas las capacidades de recaudación con las que contamos, que hay evasión fiscal, que hay subdeclaración de los ingresos, que tenemos malos manejos de las cuentas bancarias fiscales, que también afectaría en una distorsión del uso de las mismas, la propia disponibilidad del efectivo, que tenemos reservas también en nuestras capacidades productivas, de prestación de servicios, que tenemos que ser innovadores, que tenemos que, con los recursos locales, también apostar por ese desarrollo territorial. De todas esas cuestiones que con mayor ofertas puedan también establecer o lograr ese equilibrio que se pretende con una mayor remuneración a la población con criterio de prioridad a estos sectores, sector presupuestado y sobre todo como reconocimiento también a nuestros jubilados. Es un punto que ratifica que no podemos ver esto como una sola medida. No son medidas aisladas, responden a un programa y así está concebido y llevan en sí mismas, como se ha explicado, un monitoreo donde hay responsabilidades administrativas para tributar información, para evaluar y que nos dé la capacidad también desde el gobierno
para poder realizar las adecuaciones que correspondan en cada caso. Hemos hablado que es un incremento parcial y es una medida que tiene un alcance gradual, porque el objetivo es precisamente, y esto es una convicción, es un principio en la construcción de nuestro modelo de sociedad, de seguir haciendo una sociedad más justa, de hacer una redistribución cada vez más justa de la riqueza. Y en ello estará siempre presente la atención, y está en nuestra agenda de gobierno, está poder prestar atención con prioridad a las personas de menores ingresos. Y eso está en la aplicación de los impuestos, en la aplicación de subsidios, la atención en programas específicos que se van perfeccionando para lo que conocemos como programas sociales. Estamos hablando de remuneraciones, pero también en atención al envejecimiento de nuestra población. Hay un programa para mejorar los servicios en círculos de abuelos, en hogares de ancianos, en todo lo que tiene que ver con la dinámica demográfica, la capacidad y facultades que se tienen desde los territorios para establecer precios, lograr mejores ofertas y que se haga realmente palpable esa capacidad o incremento de la capacidad adquisitiva que pueda tener esta población que hoy tiene este beneficio. Queda mucho trabajo. Y hemos dicho que esto no es algo, tú lo decías también, lo decían en los expos de distintos programas, no es algo que se logra con una decisión administrativa, es algo que se logra con el esfuerzo colectivo, con el empeño entre todos los sectores, presupuestado, empresarial, estatal, no estatal, de confluir bajo esa conducción de un programa de gobierno que busque efectos inmediatos, o sea, a corto plazo, para reimpulsar nuestra economía, que en definitiva luego nos crean mejores capacidades para lograr esa redistribución de esa ganancia, de esa riqueza que se genera a nivel social, y que en un presupuesto cada vez más justo, más social, nosotros podamos dar atención a todas esas problemáticas, a esos temas que hoy son conquistas y que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir consolidando la calidad de servicios como educación, salud, también a nuestros jubilados, como hemos hecho ahora en un primer momento, y también al sector presupuestado. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por esta explicación. Gracias también a los compañeros que nos han acompañado esta tarde en seguir brindando elementos de estas dos medidas que benefician a dos importantes sectores de nuestra sociedad, a los jubilados y pensionados y a los trabajadores del sector presupuestado del país, y que han sido acogidas, por supuesto, de manera muy positiva por la sociedad en su conjunto. Implementarlo bien, implementarlo en tiempo, implementarlo para que sea de verdad efectivo hacia quienes son beneficiados, creo que es la responsabilidad de todas las instituciones de la nación. Estaremos con resumen sobre esta mesa redonda en Cuba Debate, mañana foro debate para que ustedes también puedan dar sus criterios o preguntas que le queden por hacer, y que los invitamos también a que nos acompañen desde las 10 de la mañana en ese foro digital. Nos vamos con ese camino que hemos empezado por el centenario de Fidel. Evocamos hoy a Fidel desde la perspectiva de Gloria Larriva, dirigente política y luchadora social estadounidense, quien varias veces se encontró con Fidel y que hoy nos deja su testimonio para cerrar esta mesa redonda. Buenas noches. Si estuviera vivo Fidel hoy, estuviera enfrente de la línea de lucha por los palestinos, porque él siempre abogaba por Palestina y estaría tan harto de lo que está pasando, no permitiría todo lo que está pasando. Yo creo que su posición moral era también posición física. El 16 de agosto va a haber una marcha tremenda, como está pasando en todo el mundo, para Gaza, para decir alto a la hambruna, alto al genocidio, que paren todo esto. De hecho, yo leí esta mañana que están llamando las familias de los rehenes israelí, porque hay miles de rehenes palestinos en las prisiones, pero la gente israelí, los familiares, están llamando a una huelga general. Vamos a ver lo que pasa. Sin embargo, hay que haber mucho más que protesta en Israel. Hay que ver una presión internacional de todo el mundo que diga que cada palestino tiene el derecho de regresar a su país y sus descendientes
porque es tierra palestina. Al contrario de lo que pasa hoy, que mucha gente no sabe, cualquier judío en el mundo, nacido en Nueva York o Italia, puede ir a Israel y declararse ciudadano y robar tierra, robar casa de los palestinos. Esto tiene que acabar. Y va a acabar, yo estoy segura. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino. La maravillosa naturaleza nos sorprende con su sinfonía de formas, colores y tamaños. Cuídala y hazla fructificar.